Hoy les vamos a hablar de la serie del momento y está disponible en Netflix. Estamos hablando de adolescencia. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio aquí en Play Rewind. Recuerden que aquí platicamos sobre cine, música, series y más. Mi nombre es Rodrigo Franco, me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa. Dani, ya nos mencionaste que vamos a hablar hoy, pero bueno, ¿quieres antes de que pasemos a platicar de la serie? Más a fondo, pues regálanos como ahí algunos datillos sobre esta serie que, pues sí, como lo mencionaba, está causando algo de polémica por el tipo de contenido, por la forma y demás, pero no me adelanto. Pues sí, primero les voy a hablar un poquito de la sinopsis de esta serie para que sepan más o menos de qué trata. De entrada es una miniserie, únicamente cuenta con 4 episodios y bueno, trata de la vida de una familia que sufre un cambio muy drástico cuando el menor de sus integrantes, Jamie Miller, de solamente 13 años, es acusado de asesinar a una compañera de clase. Entonces esta familia tendrá que lidiar con esta acusación. Eso es muy a grandes rasgos de qué va la serie. No les queremos contar más porque lo importante es que la vean. Realmente es interesante este ejercicio. Y bueno, de entrada la duración de los capítulos más o menos ronda por ahí de 1 hora. Y es una serie que, como la mencionamos al principio, está disponible en Netflix. Una serie británica, miniserie que está a cargo de Philip Berantini en la dirección. En el guión está a cargo de Stephen Graham, que también actúa ahí. Y en la fotografía está a cargo de Matthew Lewis. Y bueno, como les mencionamos, algunos de los actores está Stephen Graham, Ashley Waters, Doherty, Owen Cooper, Faye Mersay y Christine Tremarco, entre otros artistas. Esos son como los principales. Una vez dicho todo esto, cuéntanos, Rodrigo, ¿qué te pareció Adolescencia? Claro, Dani, pues mira, de entrada, creo que es una serie que está dando mucho de qué hablar y creo que merecidamente y además positivamente, ¿no? O sea, la verdad es que es una serie que está muy bien hecha, eh, tanto en la cuestión del guión, en la dirección, como en la misma fotografía. De entrada, pues vemos planos secuencias constantemente, como toda prácticamente, ¿no? Y eso le da una forma narrativa eh, muy interesante, pero a la vez te permite a ti como espectador Muy entrar un vivencial, poco, ¿no? Ajá, ajá, es así que como estar ahí dentro de eso, pues, más que vivirlo como meterte lleno a la intriga, a esta desesperación que está sucediendo en la serie, ¿no? Entonces ya desde ahí creo que es un gran acierto la forma en que lo hacen. Y por otro lado, creo que los temas que aborda son bastante complejos, son fuertes además, pero la serie lo hace de manera muy correcta. En ningún momento cae en cuestiones, o en imágenes fuera de tono, en situaciones como más morbosas, quizá, cuando estamos hablando, pues, de una muerte, ¿no? Por decir algo. Entonces creo que también eso lo sabe llevar bastante bien. Y creo que es parte del encanto, ¿no? El que te cuente algo tan complejo y sin que tenga que recurrir a elementos fáciles o demasiado banales. Creo que también eso le da como a la serie un gran acierto. Y además, súmale que la verdad hay muy buenas actuaciones, en particular la del mismo Jamie, y la de Stephen Graham también, que es el papá de Jamie, ¿no? Yo creo que ellos dos se llevan completamente la serie. Y bueno, es grato ver que Netflix, así como nos entrega cosas muy malas, pues también le ha dado cabida a alguna que otra serie que vale la pena. Bueno, series y películas, ¿no? claro. Sí, no, porque aparte es bien chistoso porque a la par que sale esta serie, creo que sale Estado Eléctrico con Chris Pratt y Millie Bobby Brown. Malísima la película, por cierto, la verdad es que ya la vi. Dije, bueno, desperdicié 2 horas de mi vida. Y de repente ves una miniserie británica sin reflectores que el mismo público la enaltece y hace que empiecen a hablar y que se vuelva viral. Y entonces es como esta dualidad que de repente podemos encontrar en Netflix. De repente cosas muy buenas, de repente cosas no tan buenas y que tienen demasiado dinero, ¿no? Pues entonces, esta es una serie bastante interesante. De entrada, tú lo mencionas, el que sea el esfuerzo de hacer cada capítulo, plano, secuencia, creo que es
monumental. Realmente ahí ya están rondando por ahí por internet varios detrás de cámara de cómo lo hacen, de que realmente en el segundo capítulo, que es en este capítulo que van a la escuela, creo que son más de 200 extras, cómo coordinar todo la cámara. O sea, realmente visualmente es un trabajo exhaustivo, muy bien logrado, que transmite muchísimo, como tú lo mencionas. Por otro lado, creo que es una historia muy bien armada desde el guión, porque tú lo mencionaste, era muy fácil que cayera en el morbo, en el amarillismo, en cuestiones fáciles como retratar de mayor forma o de forma más gráfica el asesinato, la víctima y demás cuestiones que aparte estamos ya muy acostumbrados, vemos ya esto lo tenemos muy normalizado. Creo que la magia precisamente de adolescencia es que está muy bien trabajado el guión. Obviamente creo que me encanta en los planos secuencia, me encantan las actuaciones, estoy de acuerdo contigo, tanto Owen Cooper como Stephen Graham se llevan por mucho la serie, lo hacen los dos muy bien. De hecho, realmente para ser el primero o de los primeros papeles de Owen Cooper como Jamie Miller, creo que es fantástico porque realmente No, sí, chico o sea, al transmite. morrillo lo ves y no parece que apenas ha iniciado su Claro. carrera actoral. O sea, la verdad es que lo hace muy, muy, muy bien. No, y muestra dualidad en varias partes donde de repente pues se ve como un niño realmente y de repente pues sí se ve como que ahí trae otras cosillas, ¿no? Entonces, creo que por muchos lados está muy bien trabajado, pero sin duda creo que lo que yo tendría que rescatar es el guión. Me gusta mucho cómo está contado, cómo muestra esta desesperación de la familia, esta incomodidad de algunos de los personajes, por ejemplo, el tercer capítulo, que por ahí sale una psicóloga. Creo que está muy bien entrelazado, muy bien manejado toda esta historia y que precisamente algo que a mí me gusta mucho y que creo que en este canal nos gusta mucho es que siempre decimos que no es necesario todas las locaciones, todos los efectos, siempre cuando hay buenos diálogos, un buen guión, no necesitas una manufactura enorme, ¿no? Y esta, aunque esta sí tiene una gran manufactura en muchos aspectos, creo que sin duda la estrellita es el guión y aparte resalta que está a cargo de Stephen Graham, que es el mismo actor que hace al papá, ¿no? Entonces, creo que para mí de entrada yo sí tengo que decir que es una serie redonda, que rescata muchas cuestiones en la parte operativa, en la parte de guión. Ahora, ya sacando más carnita, y tú lo mencionabas de los temas que habla del bullying y de la evolución del bullying. Obviamente, creo que ya no es como fue hace muchos años de que era a nivel solo escolar, sino ya también es en redes sociales, ya trasciende los espacios, ya también creo que la misma o muestra este retrato de la juventud, porque aparte, otra cosa que creo que no mencioné es que es una serie que está inspirada en varios casos, o sea, sí tiene como un par, uno o dos que son como más apegados a la historia, pero que sí mencionaban que presentemente en Reino Unido ha habido una alza en bullying en casos de suicidios, en casos pues conflictos, asesinatos y demás a nivel escolar. Entonces precisamente esta serie retoma esta parte y creo que lo hace bastante, bastante bien. O sea, realmente creo que si bien a lo mejor no es perfecta, pero creo que cojea de muy pocas partes, ¿no? Y de hecho, digo, ahora que lo mencionas, me gustaría sumar como las temáticas. Además del bullying, de esta violencia, también un tanto textual, visual que se da en redes sociales, creo que la crítica va mucho hacia eso, hacia cómo los jóvenes, los adolescentes están utilizando las redes sociales eh, para crear sus propios formatos de lenguaje, por un lado, Claro. para utilizar estas formas de acoso y de bullying de alguna forma con los jóvenes, bueno, entre ellos y cómo también retoman las situaciones individuales de cada uno de ellos para hacer como esta especie de ataques, ¿no? Pero también si nos vamos al otro lado, a lo que hace Stephen Graham, pues vemos totalmente el tema relacionados a los padres, ¿no? Al hecho de ser papá, al cómo van a hacer las cosas con sus hijos, que bueno, muchas veces creo que hemos escuchado por ahí que nadie sabe, nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Son cosas que tienen que ir aprendiendo y que finalmente
digo, en nuestro caso, pues no tenemos la experiencia de serlo, pero vamos al hecho de que quizá, y seguramente quienes ya tienen hijos, quienes han pasado por situaciones, pues no nos vayamos al extremo de las temáticas de la película, pero sí como más complejas, pues pueden entender mejor todo lo que rodea al papá, por un lado, con lo que ocurre atrás con el hijo, porque todo es demasiado inesperado, perdón, pero además, con esos mismos cuestionamientos que se hacen, ¿no? De qué cosas ha hecho bien, qué cosas han hecho mal como padres, qué tan válido es el que quieran cambiar lo que a ellos les tocó en este transitar, ¿no? Lo que los padres de los padres le hicieron o vivieron y demás. Entonces creo que son muchas cosas que la película va abordando y lo hace de manera bastante ideal, bastante compleja, con actuaciones muy bien logradas. También creo que si a eso le sumamos como y tiene mucho que ver con el tercer episodio que tú mencionabas a la psicóloga, ¿no? Esta parte de entender todo lo que puede pasar también un chico, un adolescente que se lo calla, ¿no? Y que si no tiene la oportunidad de hablarlo, más allá del bullying, que también es muy importante, creo que también, pues todas sus cuestiones emocionales, sus cuestiones vivenciales, sus pasatiempos, su ocio y demás, que son cosas que a veces creo que pareciera que se quedan como de lado en el hecho de decir con que vaya a la escuela el muchachito está bien, ¿no? Y con que cumpla con sus tareas y demás, y a veces no se presta como ese foco de atención. Entonces también creo que es otra de las temáticas que va abordando y que también por otro lado vemos que es una familia que si bien no está mal, tampoco está tan bien, ¿no? Tienen sus propios mundos cada uno de los 4 integrantes y eso mismo hace que estuvieran como de alguna forma apartados en el desarrollo que se va dando entre sus personajes. Entonces, creo que también es parte de cómo vemos tal vez la complejidad de entender a una persona de manera individual, pero por otro lado, cómo funciona una familia y todo lo que implican estas interacciones constantes para formar a los hijos, pero también creo que los hijos cómo responden hacia los padres y cómo se da como toda la relación entre ellos. Claro, o sea, y aparte la verdad es que creo que uno de los aciertos que maneja precisamente es que creo que está visto desde la perspectiva, o más bien, era fácil hacer la perspectiva simplemente del hecho, ¿no? Pero creo que más bien trasciende porque busca que nosotros entremos en esta parte de la desesperación de la familia, del padre concretamente, que creo que es pues el lazo más fuerte que tiene nuestro protagonista, y también como que vemos esta dualidad, ¿no? Del mundo de Jamie Miller, interpretado por Owen Cooper, y del papá, ¿no? De Stephen Graham. Entonces, y estos cuestionamientos tú nos mencionabas una y otra vez de que ellos se preguntan si hacen bien o mal, pero al final, pues creo que muestra la vida de una familia común y corriente, porque tampoco es como que sea metido en problemas o que sea pues un hogar con mucha violencia o con ciertas, o sea, sí, creo que sí tiene ciertas cuestiones, ¿no? Pero nunca es como ese un detonante o algo primordial para... Sí, no es, no es como la raíz, ¿no? Porque no es un foco rojo. Muchas veces se muestra, ¿no? Que es la raíz del problema no, simplemente muestran que, a lo mejor tú lo mencionas mejor, que cada quien está en su mundo, pero sin embargo, tampoco es que sean completamente alejados o diametralmente su mundo uno con el otro, que no haya relación. Inclusive, muchas veces mencionan que él como padre intenta esta interacción, que con su hijo como para poder, pues no sé, como crear un lazo aún más fuerte, ¿no? Como tener más partes de qué platicar. Y creo que aparte, inclusive, es bien curioso porque creo que conforme vas creciendo, creo que la vas interpretando o la vas viendo de forma diferente. Inclusive podrías encontrar estas dinámicas que muchas veces nosotros tenemos tuvimos con nuestros padres, ¿no? Y es que también creo que es parte de eso es, por un lado también el machismo, ¿no? Cómo hablan de la parte del machismo con estas acciones que el padre intenta tener, que él piensa que está haciendo bien y le resulta lo contrario, porque
o sea, Jamie es como, no me agrada, no me gusta, ¿no? Casi, ¿por qué me obligas? Ajá, sí, entonces, ¿para qué me obligas a hacer este tipo de cosas? Eh, pero es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también como parte de esta cuestión del machismo, creo que sí, todo es como de lo importante, pues vemos también un poco eh, de estos delitos, eh, virtuales sexuales, ¿no? De cómo hay algunas situaciones que se dan precisamente con la chica, asesinar, digo, no voy a decir tal cual que es lo que ocurre, pero también es algo de lo que detona esta parte, pues de alguna forma así de violencia hacia las mujeres o a las chicas, ¿no? Las adolescentes que comparten fotografías a través de las redes, que tienen comunicación entre ellos mismos, ¿no? Por eso volvemos también un poco a lo que decía al inicio, esta forma de lenguaje que van creando muy particular tanto de las redes, que creo que, y nosotros que aún así utilizamos las redes, pues ya no entendemos lo que hablan los adolescentes, ¿no? O sea, desde solo palabras, desde solo emojis, entonces también eso es como una crítica de hacia dónde está yendo las formas de comunicación de los adolescentes, pero también como a la par de esa comunicación, pues va evolucionando la violencia, el bullying, todas estas situaciones, incluso de cómo interactúan y cómo se relacionan, ¿no? O sea, yo recuerdo que tal vez en nuestro tiempo, ahora sí que muy bien viejos, pero pues era o hablar por teléfono o solo mensajes de texto limitados, ¿no? Cuando estábamos de adolescentes. Y ahorita pues hay tantas posibilidades para que te puedas comunicar, ¿no? O sea... No, y aparte es mucha lluvia de información. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta idea del 80-20, o sea, como que creo que nunca, o bueno, nosotros cuando a lo mejor vivimos esa etapa de la adolescencia, como que nunca nos vimos como una cuestión así, ¿no? Y de repente que veas que es como para ellos importante o no sé si canon, no sé cómo mencionar como esta teoría donde pues el 80% de las mujeres solo les gusta el 20%, entonces, y es como esta idea como un poco ilógica, pero que bueno, para un nivel de adolescente de repente pues sí genera como un impacto, ¿no? O inclusive el lenguaje, o sea, esta parte del 80-20, esta parte del incel, creo que inclusive nosotros, la verdad es que si no te lo explican, no... Sí, no entiendes que... No, yo sí paré la serie y me puse a buscar qué era el término para entender. Es que sí. No, y ¿sabes qué? Güey, y es otro de los problemas aquí cuando hablan de esto, ¿no? De las redes sociales, el asunto de seguir las tendencias, lo que tú dices, ¿no? Hay demasiada información ya y hay demasiadas también cuestiones gráficas, demasiadas imágenes en la web, que precisamente lo que haces es venderte un mundo aspiracional para los chavos, ¿no? Y información de todo tipo, ni siquiera tiene que ser información real, pero no hay filtro, no sabes en esa etapa qué es real y qué no, entonces te puedes ir por una teoría y de repente te puedes convertir en terraplanista y pensar que eso es lo que tú, porque tu círculo piensa o cree esa cuestión, ¿no? Y es a donde hay acceso, sí, o sea, y es a donde hay acceso a través de cada una de las redes que se utiliza, ya sea Facebook, bueno, mencionan más Instagram, por ejemplo, que creo que también es una red que está llevando mucho hacia la cuestión de la imagen, a darle más peso a la imagen y por eso uno se queda ahí embobado viendo reels, ¿no? Y por eso uno se queda embobado viendo fotografías o carruseles, porque es parte de lo mismo, pero también a través de estas imágenes, pues es que ocurren muchas situaciones de violencia, de sexualización, y creo que va un poco a lo que tú mencionas, ¿no? De la teoría del 80-20, y lo mismo ocurre en TikTok, ¿no? Que creo que son como las redes tal vez que utilizan más como los chavos de esta edad, porque el Facebook ya es para señores. Entonces, eso es precisamente la otra crítica, ¿no? Más allá de cómo se comunican en las redes, lo que te está ofreciendo cada red y los contenidos que se crean a partir de esas, voy a llamarle exigencias que los mismos usuarios han ido generando de llevar todo hacia cuestiones más gráficas, ya pueden ser violentas o más exageradas, más aspiracionales, más sexualizadas. Entonces son como muchas cosas que si tú se lo metes a un chavo que apenas está empezando a madurar, queriendo empezar a madurar el cerebro, está empezando a definir su identidad, y no solamente sexual, ¿no? Sino su propia identidad, su personalidad, lo empieza a saturar de cosas, de información, pues obviamente se vuelve una catarsis su cabeza. Y si a eso le sumamos por la edad los cambios hormonales fisiológicos que
normalmente va a tener, obviamente eso se vuelve una catarsis total, ¿no? Y además, si a eso le sumáramos lo que puede ocurrir en casa, sus relaciones reales, físicas, cómo son, puta, es una bomba para que pueda haber como un mejor desarrollo de personalidad y de su ser para más adelante. Y es precisamente, creo que hacia donde va, o de una de las críticas importantes de la serie, es precisamente criticar el cómo las redes sociales también están causando esto, ¿no? O sea, en lugar de ayudar, que sí hay muchos contenidos muy buenos, positivos y demás, pero si se siguen las tendencias, si tu algoritmo nada más te metes a ver, por ejemplo, comida, ¿no? Y al ratito ya te empieza a salir comida, y entonces también las mismas redes te empiezan a saturar de eso que tú consumiste y lo que vas a seguir haciendo. Es puro estímulo, ¿no? O sea, todo el tiempo es estímulo. ¿En qué momento las redes sociales se transforman de información a estímulo y ya nada más simplemente lleva a que te sobreestimula de cierto tema, ¿no? De cierta cuestión, ¿no? No necesariamente tiene que ser informativa o real, solo es un estímulo y entonces ya tú ves este mundo virtual completamente diferente a una realidad, ¿no? Sí, definitivamente es eso, ¿no? Entonces creo que es como la tormenta perfecta cuando juntamos todos estos elementos y son los que aborda esta serie, ¿no? Todos te los va mencionando, algunos un poco más dosificados, otros profundizan algo más, pero es justamente, y de ahí viene el nombre, ¿no? Adolescencia, precisamente, es por hacer referencia no solamente a Jamie, ¿no? Sino a una etapa y lo que está sucediendo. Estamos hablando de un país de primer mundo, ¿no? Que es en Gran Bretaña, Reino Unido. Entonces imagínate qué está pasando en otros países, en otros lugares donde tal vez puede ser más limitado el acceso a esas tecnologías, pero ahí es como ofrecer totalmente lo contrario, ¿no? O sea, si de repente no tienes acceso a esto y te saturan ahora de momento, pues también te va a cambiar mucho lo que puede ir pasando. No, entonces, bueno. Me resulta interesante que vemos, obviamente, la postura y las vivencias de nuestro protagonista, ¿no? Pero también a lo largo de la serie vemos el hijo del policía y cómo él lidia con ciertas cuestiones, vemos a la amiga, vemos a los amigos de Jamie, entonces también ves otras perspectivas de estos, pues de estos adolescentes y cómo cada uno tiene su perspectiva y lucha con sus problemas de una manera bastante individualizada, donde generalmente los demás, en este caso los padres o los adultos, o la misma escuela, que se ve que aparte no sabe cómo lidiar con estos temas, no está preparada en lo más mínimo. ¿No? O sea, es otro de los elementos de la educación, o sea. Exactamente. O sea, ves a los mismos maestros que ya están hartos y no saben cómo lidiar porque plantean o mencionan que probablemente sea cuestión de casa, pero también en casa mencionan que, bueno, esta parte de los maestros que no tienen ni idea de qué está pasando, o sea, van a dar clases de una forma que a lo mejor ya ni siquiera es efectiva, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero bueno, mira, justo creo que tomo esto para que pasemos a lo bueno y lo malo. Si quieres, inicia tú. Cuéntame para ti qué es lo bueno de adolescencia. Para mí lo bueno, ya lo mencioné, creo que lo más relevante, bueno, creo que es una serie redonda, me gusta el guión, me gustan las actuaciones y me gusta obviamente la fotografía, cómo fue grabada, me parece que es un gran ejercicio y sin duda creo que va a ser una de las mejores series de este año. Para ti, ¿qué es lo bueno? Sí, sumado a lo que tú dices, me gusta algo que yo ya había mencionado también, que es la manera en la que lo cuentan, la forma en la que se van dando los diálogos, la forma en que saben mezclar muy bien la manera en que te presentan los diálogos con la imagen, con las escenas que hacen. Creo que eso me agradó muchísimo, me gustaron mucho las actuaciones también, menos de estos dos personajes principales que ya mencionamos, y que finalmente la forma de abordar todos estos temas, que ya ahorita que los empezamos a desmenuzar hasta creo que hay más aún que ya no estamos diciendo, pero el hecho de que te los puedan dar y de esa manera sí te pone a ti como espectador a pensar y a analizar un poquito más allá de lo que estás haciendo, porque si hablamos solo de redes, ya lo mencionaba yo, ¿no? O sea, uno mismo pierde el tiempo y se deja ir así. Cuando estaba viendo alguna red social, ahora qué no pasará con otros chicos que igual, o sea, tienen el acceso completo al celular y que tal vez no les preocupa gran cosa en la vida, ¿no? Entonces pueden gastar horas y horas ahí. Entonces yo creo que eso es lo que me gusta también de esta serie, ¿no? Abordar esas formas de una manera bastante sutil, pero creo que interesante. Claro. Y mira, ahora para mí lo malo, y creo que no es malo, simplemente creo que por ahí es una duda
por ahí creo que me hubiera gustado un capítulo más para abordar la perspectiva o la consecuencia, pongamos, que tiene ahora la hija, porque obviamente vemos esta parte de los papás, el hijo, vemos la parte de la escuela, pero inclusive en parte de los capítulos, bueno, en el capítulo final, ella menciona, y algo que me parece muy interesante es, bueno, es que yo ahora ya soy la hermana de Jamie Miller, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la perspectiva de todo? Creo que me hubiera gustado por ahí un quinto episodio para explorar cómo va a cambiar o cómo cambia esta parte, ¿no? Por ahí, y es realmente una queja por decir algo, porque tampoco es como que encuentre algo que sea notoriamente malo, ¿no? Sí, y fíjate que yo precisamente tomaba lo que tú decías hace rato de los amigos o de los otros chicos. A mí me faltó también en el caso de estos adolescentes eso, no poder profundizar un poco más en sus personajes, sobre todo porque eran personajes importantes que rodean a tanto a Jamie, nuestro protagonista, como a la chica asesinada, ¿no? Entonces creo que eso nos hubiera dado un poco más de carnita para entender mejor qué es lo que estaba pasando entre ellos. Creo que ahí sí me quedaron a deber un poquito. Claro. Pues bueno, sin más, esto fue Play Rewind. Ah, no, es cierto, que usan nuestras calificaciones, perdona. Sí. Sí, mira. ¿Tienes por ahí las calificaciones? Sí, mira, Rotten Tomatoes la tiene muy bien evaluada por parte de la crítica, tiene un 99%, mientras que la audiencia le da un 7.1. Y en el caso de IMDb tiene un 8.3 sobre 10, que también es una calificación bastante buena, interesante. ¿Tú cuánto le vas a poner ahora a Adolescencia? Cuéntamelo. Yo le voy a poner un 8.8. Creo que la verdad es que me gustó, la disfruté. Ayuda muchísimo también que, como lo mencionamos, es una miniserie, es una serie corta, entonces sí te quedas como con ganas. O sea, si te empiezas a clavar en verla, pues te la acabas en un día, ¿no? Una sentadita y que te pone a pensar muchísimo. Creo que también eso me gustó. De acuerdo. Yo le voy a poner igual a un 9 porque aparte algo que me encantó es que creo que es una serie que puede ver cualquier persona. O sea, que está dirigida a cualquier público y que todos van a sacar algo de ella. Entonces, por eso le voy a poner un 9. Me gustó bastante Adolescencia. Pues ahí está. Ahora sí, Dani, puedes despedir. Ahora sí nos despedimos. Perdón, nos alargamos, pero es que la verdad es que es una serie que da mucho de qué hablar. Entonces, intentamos que fuera el video lo más corto posible, pero nos salen cosas. Entonces, por eso nos alargamos un poquito. Pero bueno, ya sin más. Esto fue Play Rewind. Les recordamos que Adolescencia está disponible en Netflix. Véanla, no se van a arrepentir. Vale mucho la pena. Es una de las cosas de este catálogo que tienen que ver, que no se lo pueden perder y que creo que es para todos los públicos. Ya nada más para cerrar, cuéntanos, Rodrigo, dónde nos pueden escuchar, leer, escribir y demás cuestiones. Por supuesto, si ya llegaron hasta aquí, les recordamos que nuestros episodios están en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast. No necesitan vernos, también pueden escucharnos nada más y así no estamos no los tenemos pegados a la pantalla. Y bueno, también invitarlos ahí sí a que nos sigan en redes sociales, entran nomás, denos un like y ya no se queden tanto, que ya lo criticamos mucho a las redes para que ahora los pidamos por ahí. Pero bueno, Facebook, Instagram, X y TikTok como Play Rewind Podcast, ya saben, por ahí subimos los links a los episodios, compartimos alguna que otra noticia relacionada al mundo del cine, de las series y más. Pues nada más, les agradecemos que nos acompañaron en otro episodio. Nos vemos por aquí la siguiente semana. Gracias, Dani. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Bye, bye.